Hola a todos, soy Lori y me encanta estar aquí en Conoce a la Oradora. Estamos con Gina Babush, la líder mundial de Data Analytics en Evernorth. Muchas gracias por tu plática. Disfrutamos mucho escuchar cómo tu equipo respondió al COVID y la respuesta y la analítica que se ha hecho y el analytics que han hecho alrededor de la pandemia. Muchas gracias. Perfecto, ¿me escuchas? Tenía un poco de retraso del audio. Entonces, me parece que fue después de WIT el año pasado que tuvimos una cena en Connecticut y hablamos de las ciencias que estábamos viendo y lo que estaban diciendo los funcionarios médicos. En ese punto nadie tenía idea de cómo iba a durar, de todo lo que iba a durar y la expansión de esta pandemia. Y fue muy interesante y creo que a la audiencia le interesaría saber que, bueno, cómo respondieron inicialmente, cómo esto empezó a desarrollarla y en esta empresa que sirve a millones de clientes en todo el mundo. ¿Qué es lo que se preguntó el liderazgo? ¿Cómo lo utilizaron y cómo movilizaron a su equipo de expertos para poder apoyar lo que se necesitaba, el insight que se necesitaba para poder gestionar toda esta incertidumbre? Y pues estoy pensando en eso, ya pasó casi un año desde que todo esto sucedió y trabajamos para esta empresa en donde la primera prioridad era la gente. Entonces hicimos un cambio muy rápido, como todos, a trabajar desde casa, desde marzo, y eso nos puso la presión, esta pandemia, en que la gente de diferente forma, pues se notó que todos estuvieron, se vieron impactados. Teníamos a los niños en casa, teníamos que cuidar a los miembros de la familia, a nuestros cuidadores de la salud también. Y antes de cualquier cosa, pues yo la verdad le debo un gran agradecimiento a mi equipo porque ellos aceptaron una serie de nuevos desafíos relacionados con el COVID en su trabajo diario y además seguían haciendo correr las operaciones. Entonces tuvimos muchas preguntas, cubrí un poco de estos desafíos en una plática que estábamos pensando en quién estaba diagnosticado y entender cómo identificar exactamente el diagnóstico y tener alcance y que les pudiera proveer la salud, los cuidados que necesitaban. Y por supuesto, en Evernorth ha habido una movilización muy rápida desde el centro de mando, que fue con dos miembros que son líderes de la empresa, y el centro de mando empezó a conjuntar todos sus esfuerzos. Para los que estábamos en Data Analytics, hubo muchísimas preguntas relacionadas con cuáles son los niveles esperados de infección en hospitalización, y para los que estaban hospitalizados, qué nivel de alcance tenemos que crear especialmente para aquellos que tuvieran casos moderados o severos o serios, qué tipo de herramientas de información podemos proveer a aquellos que buscan información. El equipo digital hizo mucho trabajo al respecto y después, desde el punto de vista de Analytics, las preguntas evolucionaron y pasaron de saber qué estaba pasando y poder reportarlo, y para poder pensar más allá y anticipar qué es lo que iba a pasar, cómo podemos planear operativamente, al ver el incremento en hospitalizaciones, qué tiene que pasar en cuanto a los diferentes aspectos para el apoyo que tenemos que proveer. Nuestro analytics se mejoró cuando la pandemia empezó, llegaron nuevos datos y se crearon nuevas herramientas mientras nosotros lo íbamos resolviendo. Creo que la parte más desafiante ha sido tener que estar a la par con los datos y también hacer análisis que se desarrolle y vuelva a desarrollar continuamente, y seguimos trabajando en un ciclo bastante rápido. Bastantes retos que se vinieron enfrente de ti. De hecho, estaban trabajando en los modelos y después empezaron a utilizar
modelos con aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu equipo apoyó el alcance con objetivos para las poblaciones vulnerables. ¿Puedes hablar un poco de esto, sobre Analytics y la acción que se utiliza con Analytics para hacer una diferencia en la vida de los pacientes? Sí. Para nosotros ha sido un proceso del día al día. Nosotros juntamos a todo el equipo para ver cuáles eran los nuevos desarrollos, los nuevos insights sobre nuestros datos, lo que nos sueltan, los arrojan los datos. También pudimos, todo esto lo logramos con gente maravillosa que trabaja en nuestro equipo de cuidado clínico y para aquellos que trabajan en el contacto con el cliente y los equipos digitales y de marketing, y también el alcance se dio también de manera maravillosa. Nuestros farmacéuticos que están en la línea de frente todos los días, los que están en el call center, que toman las llamadas y tratan de asegurarse de que obtengan o que den la ayuda que necesitan los clientes. Todos tienen diferentes necesidades en cuanto a analytics. En los call centers necesitan saber cómo reportar dependiendo del volumen, y sobre los cambios relacionados con COVID y que no están relacionados con COVID, cómo pueden utilizar los datos. Y entonces tuvieron un momento bastante dinámico y pudimos ayudar tremendamente con los desafíos para identificar ciertos datos y identificar procesos relacionados. También encontramos que la pandemia evolucionó y hubo cambios en cómo la gente pasaba al hospital. Cuando se les hospitalizaba tenían que pasar por un proceso de preautorización y con la mayoría de las aseguradoras. Pero cuando se fue evolucionando esta pandemia, la mayoría de nuestros pares, nuestros colegas, llevaron a cabo estas acciones y hicieron todos, llenaron estos requisitos para la preaprobación, que eliminó una fuente de datos importantes porque ya no sabíamos si alguien estaba siendo admitido al hospital por COVID en tiempo real. Entonces teníamos que ir y encontrar maneras distintas para identificar nuevas hospitalizaciones, em, y para que no hubiera gran espera. Entonces son todas estas decisiones muy prácticas que teníamos que tomar y que teníamos que dirigir a la gente que estaban dando apoyo, que bueno, teníamos que pensar en cómo hacer alcance con todos nuestros pacientes y con las comunidades con las que servimos. Ha habido mucha desigualdad también. Entonces, en cuanto a la salud, tratamos de llevar a cabo nuestra campaña de seguridad, en donde mandamos estos kits de cuidado a los líderes de la comunidad. Ha habido muchísima colaboración entre los equipos de empleados, marketing, clínicos, asegurándose que todas las estrategias se conjunten. Hacemos cosas significativas para cuidar a los niños y a las comunidades, ¿no? Y con estos kits. Sé que por tus antecedentes no ha sido la primera crisis que tuviste que enfrentar en Analytics. Sé que pasaste tiempo como líder sí, de Data Analytics en Citibank Mortgage, en la división de hipotecas. Obviamente fue complicado el liderar a tu equipo durante la crisis crediticia, ¿no? Entonces, ¿podrías hablar un poco sobre el papel de los líderes en analítica, en el análisis corporativo, y cómo esto influye como persona, como individuo, y cómo es eh, y cuál es el potencial que encontraste en manejar estas crisis? Eso es un proceso y una pregunta interesante. Creo que tenemos una posición única en el campo de Data Analytics para poder tener información que pueda crear acciones correctas para la sociedad. Sí, creo que he tenido más suerte que otras personas de poder pasar por esto en mi vida profesional y poder contribuir a cómo se resuelven las necesidades de los clientes y las necesidades de nuestra sociedad. Durante la crisis financiera,
nuestra primera prioridad era en el negocio de la hipoteca, es que la gente que se quedara con sus casas. Había demasiada gente que no podía pagar sus casas y que necesitaban ayuda financiera o soporte financiero. Entonces les ayudamos con todo nuestro trabajo en Analytics y con el Analytics de comportamiento y de conducta para poder identificar a los clientes que ya no podían pagar las hipotecas y pudimos tener planes de objetivos con esfuerzos para ayudarlos en distintas formas. Fuimos una de las primeras empresas que introdujeron el, el diferir los pagos de la hipoteca y fue un programa que se extendió y que lo adoptó el gobierno de Estados Unidos. También creamos mucho contacto, mucho alcance para las modificaciones en las finanzas y para bajar los pagos de las hipotecas y también hicimos otras cosas, entonces incluyendo nuestro talento en Analytics y el hecho de que podíamos contactar a los clientes perfectos, pudimos obtener la información relevante para ellos para poder seguir trabajando durante esos años de crisis. Y hoy mismo estamos viviendo pues en la pandemia y estamos trabajando con un equipo de líderes maravilloso en Evernorth y que verdaderamente son profesionales de la salud muy, muy impresionantes que se ocupan de que la asistencia médica sea mejor y que la gente pueda superar la pandemia. Y todo esto resuena conmigo porque mis líderes siempre hablan de todo lo que podemos hacer para los clientes y eliminar eh, ciertos problemas médicos para ellos. Entonces es muy importante porque nuestra principal prioridad para los clientes es que se mejoren, ¿no? Entonces con el analytics y el análisis que hacemos es que podemos asegurarnos que la inteligencia sirva mejor al cliente con mejores hospitales, con mejores médicos, tratarlos también mejor y prepararlos también para lo que venga después de la pandemia. Hemos tenido muchos análisis nuevos que nos dicen lo que puede pasar, lo que podemos empezar a esperar cuando salgamos de la pandemia. Entonces, algunas de estas cosas tienen que ver con em, las personas, los que hayan tenido COVID, que sigan con síntomas post-COVID y también personas que no tenían COVID que, pues, qué puede pasar con la salud de estas personas también, los efectos de diferir atención médica también. Estamos trabajando muy activamente en qué es lo que va a pasar ahora y cómo podemos tener más alcance para que la gente pueda ocuparse y tenga la mejor atención médica y que también reciban la vacuna. Eso es maravilloso, es un trabajo bien importante para la sociedad, para los miembros y un gran uso de Analytics también para poder cuidar a la gente. Tenemos una pregunta de la audiencia que tiene que ver con si utilizamos la determinación social o no. Entonces, hablaste un poco del alcance, del contacto con la comunidad, pero puedes hablar un poco de cómo ha impactado a ciertas poblaciones lo que están haciendo también. Es una gran pregunta con la empresa. Eh, Nosotros nos hemos enfocado mucho en la desigualdad, en el acceso a la atención y nosotros en toda la organización hemos tenido un consejo de equidad que piensa en las diferentes comunidades en las que servimos y sobre todo nuestro trabajo en Data Analytics es para crear nuestro propio índice de determinación social con el equipo de Data Analytics. Ya existe desde hace tiempo y es el trabajo de COVID y el equipo de Analytics clínico lo incluyeron en nuestro análisis. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, sin que nos sorprendiera, es que sí observamos una desigualdad significativa en diferentes comunidades relacionada con el COVID. Podemos identificar específicamente y cuantificar esto con base en en nuestros datos y nunca podemos solamente y lo podemos reducir de hecho a ciertas geografías, ciertas comunidades de manera muy precisa. Y en nuestro análisis lo que estamos encontrando es que tenemos
a mayores o mejores diagnósticos y hospitalizaciones. Ha sido más problemático para las poblaciones afroamericanas y latinas y esto puede complicar todavía más su condición y menos probablemente buscan la atención médica. A veces no es tan accesible para ellos. Vemos que hay una proporción de comunidades que tienen menos atención con respecto al COVID. Entonces, hacemos bastantes esfuerzos como el llamado de nuestra empresa y como equipo de Data Analytics. Nos aseguramos de que nos ocupemos de las desigualdades en las zonas geográficas. Nosotros las ubicamos como en las comunidades locales para asegurarnos que si haya un alcance para ellos, para nuestros socios. También tenemos un equipo que hace un excelente trabajo en distribuir estos kits de atención que incluyen los sanitizadores, sanitizantes, termómetros, cubrebocas, que incluyen estos productos y tenemos también estos autobuses clínicos en la calle donde distribuimos BPs para asegurarnos de dar vacunas, suministrar la vacuna. Ahora ya vamos a prepararnos para la distribución de las vacunas en nuestras comunidades. Se basa mucho en datos. Lo hacemos también a nivel individual, evaluamos el riesgo y vemos cómo estructuramos el alcance. Es muy gratificante ver que esto está funcionando y que esto nos ayuda al componente social. Esto es maravilloso. Tenemos otra pregunta del público. Eh, y hablando de la cultura del equipo de Analytics y la cultura en el entorno en el que estás trabajando, ¿cómo manejan, cómo gestionan el equipo? ¿Qué tipo de cultura tratan de crear dentro de su equipo de Data Analytics que les permite ser responsivos, responder a estas situaciones, cómo se desarrollan y cómo la situación cambia todos los días? Es una gran pregunta. Tenemos un equipo maravilloso, un equipo bastante amplio que está distribuido geográficamente. Tenemos personas que trabajaban de manera remota antes del COVID y ahora ya todos estamos trabajando de manera remota. Entonces, para nosotros el desafío ha sido cómo logramos que la gente se junte para resolver problemas de manera efectiva en este entorno y ha sido maravilloso. Lo que nos funciona a nosotros es crear equipos más reducidos que aborden ciertos problemas, asegurarnos que trabajen de manera regular y que compartan sus hallazgos y que nos aseguremos que están en diferentes áreas y que podamos aprovecharlas. Por ejemplo, a esta mañana hablé sobre nuestro modelado epidemiológico cuando el primer modelo se construyó. Lo hicimos Luis, con base en nuestra base de clientes que la replicamos para otras bases. La metodología ya existía y nosotros pudimos crear diferentes predicciones para diferentes segmentos. Eso fue bastante eficiente. Y después, en cuanto a riesgos individuales, tuvimos a los analistas clínicos, a los científicos en datos, en todos los analistas se conjuntaron, se pusieron a trabajar juntos para trabajar en modelos y crear modelos que identificaran riesgo individual y cómo desplegar el esfuerzo de manera adecuada y el alcance. Entonces, trabajamos rápido y para que podamos, y también utilizamos modelos existentes para no tener que empezar desde cero. Entonces, hacemos este tipo de videollamadas también mucho porque es lo siguiente, ¿no? El siguiente paso para poder trabajar juntos de manera adecuada. Parece que ha sido una gran travesía, un gran viaje el hecho de que tengas todas estas personas que trabajan contigo y tienes suerte de estar en esa situación. Tenemos una pregunta de la audiencia que tiene que ver con Young Forward. ¿Cómo van a utilizar los datos para los que han sido vacunados, los que no? ¿Cómo van a utilizar los datos de la vacunación? ¿Y qué creen, cómo creen que podemos seguir adelante para gestionar estos datos? Entonces hay bastantes oportunidades para seguir hacia adelante y creo que todos los días tengo mucha suerte de trabajar con un equipo tan talentoso y diverso porque el analytics que ellos realizan, que ellos conjuntan,
Es muy emocionante el pensar en qué es lo que podemos anticipar, qué es lo que podemos ver. Sobre todo, la vacunación es un área importante y como mencioné, tenemos el registro de COVID, en donde vamos a extender el registro de aquellos que han sido diagnosticados, aquellos que han sido vacunados para poder crear. Eso lo estamos dando seguimiento con el tiempo y después hemos hecho un estudio también para los que han tenido COVID, por ejemplo, estamos viendo que uno de cada tres aproximadamente tenían otras condiciones, precondiciones crónicas, entonces eso podía crear otros efectos en cuanto a los efectos en su salud. Nuestro análisis muestra que hay nuevos diagnósticos que están emergiendo ahora en tasas más altas, sobre todo inflamación en el corazón, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Hay muchísima representación ahora en índices más altos con los pacientes post-COVID y lo que nos dice es que probablemente van a tener otros efectos y problemas de salud. Vamos a tener que abordarlos para asegurarnos que de manera proactiva sepamos cómo lo estamos abordando en nuestros programas de manejo clínico, que evitemos que vayan a urgencias, evitemos su hospitalización, diferentes intervenciones que podemos llevar a cabo, ya sea de manera directa o a través de nuestro proveedor de salud. Y también estamos viendo post-COVID que los segmentos de clientes que pueden verse impactados debido a que se difiere la atención médica regular. Lo que ha pasado con COVID, que no tiene nada que ver con COVID, más bien es que muchas personas que tal vez necesitaban su revisión normal, como la revisión de cáncer, colonoscopía, mamogramas, mamografías, ellos posponen estas revisiones, estas inspecciones, por lo menos hemos visto que el 20% ha reducido de esta revisión contra cáncer y también ven que hay mucho, se ha evitado mucho estos tratamientos, este tipo de intervenciones de prevención y llegan otros que tienen condiciones de prediabetes, de asma, que están retardando y retrasando sus visitas regulares. Entonces, muchos de ellos no han acudido con su médico en el último año. Entonces, están en alto riesgo de tener efectos en la salud adversos. Podrán tener problemas de salud que tal vez se pudieron haber diagnosticado y se pudieron haber resuelto antes. Entonces, nosotros, ahora que vemos que la vacuna va avanzando, estamos identificando clientes que están ya con sus doctores, que están programando sus visitas y que crean y creando otro tipo de alcance para para poder ayudar a nuestros pacientes, para ayudar a prevenir estos resultados negativos, estas consecuencias negativas, estos eventos adversos lo más posible. Eso es verdaderamente un enfoque muy integral. Tienen mucho que hacer. Nos queda un minuto, entonces quiero cambiar rápido el tema a la parte personal de las cosas. Compartiste con tu audiencia que tu hija tiene un doctorado en investigación de operaciones y en informática. Obviamente te hace una mamá muy orgullosa. Tú también has tenido una carrera muy interesante con la investigación y después has visto el crédito de los consumidores, ahora estás en la parte de las aseguradoras y ahora estás aquí trabajando en el sector salud. Entonces, ¿qué consejo le darías a la audiencia, a los que inspiran a perseguir una carrera en ciencia de los datos y que todavía no tienen experiencia, tanto, y cuál es tu experiencia como practicante y como mamá? Em, Hemos tenido para todos los que tienen carreras profesionales, a la mía ha sido muy inspiradoras. Mi hija, ha tenido excelentes mentores en MIT. Ella tuvo el honor de trabajar con el profesor George Baracus, que ha sido alguien increíble, que lo ha ayudado mucho. Entonces, es simplemente hagan lo que les apasiona. Yo he tenido muchísima suerte de hacer todos los días de mi vida lo que me gusta hacer. Es, y quiero perseguir estas pasiones
y encontrar a gente que también comparta la misma pasión de la cual pueden aprender. Y pues estamos aprendiendo muchísimo de los mentores, que teniendo el beneficio de trabajar con personas que respetan, que admiren, y pues eso puede enriquecer muchísimo su vida profesional, es lo que le podría decir. Eso es increíble, Gina. Muchísimas gracias. Me has inspirado durante esos 10 años que yo te conozco y sé que eres una gran inspiración para la audiencia. De hecho, hay un par de preguntas que preguntan si tienes pasantías disponibles. Entonces, obviamente ya inspiraste a nuestra audiencia. Te voy a pasar estos comentarios también. Te agradezco muchísimo por el tiempo que has pasado aquí con nosotros.